Buenos días, mi grupo conformado por Yerit Barrera, Gisela Escobar, Samantha Sainz y María Villamil presentará el tema Los metales, tipo de aleaciones, fabricación y procesamientos térmicos. El contenido se dividirá en 5 secciones. Primero los metales, luego los tipos de aleaciones, en tercer lugar fabricación de metales, en cuarto procesos térmicos y por último aplicaciones e importancias. Primero, los metales. Los metales son elementos químicos fundamentales que están compuestos por uno o varios elementos metálicos, por ejemplo el hierro, el aluminio, el cobre, entre otros, y a menudo también contienen elementos no metálicos como el carbono y el oxígeno, pero en cantidades relativamente pequeñas. Los metales se caracterizan porque sus átomos están dispuestos de manera muy ordenada, formando una red, dada su estructura cristalina, como lo muestra la imagen. Otra característica es el mar de electrones, el cual hace referencia a que los materiales metálicos tienen una gran cantidad de electrones no localizados, es decir, estos electrones no están ligados a un átomo en particular. Asimismo, destaca el enlace metálico, puesto que en él no ocurre transferencia de electrones, sino que los electrones libres se comparten e interaccionan con diferentes átomos. Entre las propiedades físicas de los metales se encuentran la conductividad, que es la capacidad para permitir el flujo de corriente eléctrica, la conductividad térmica, que hace referencia a la habilidad del metal para transferir calor rápidamente, la resistencia al desgaste, que es la capacidad para soportar fricción o abrasión sin dañarse fácilmente, la maleabilidad indica la facilidad para deformarse en láminas delgadas, la dureza alude a la resistencia a ser rayado o penetrado, la solidez es la capacidad para soportar fuerzas sin deformarse o romperse, la densidad, que se mide haciendo masa por unidad de volumen, y los metales son más densos que los cerámicos y los polímeros. La ductilidad, que es la facilidad que tiene para estirarse y formar hilos o alambres, y el brillo, que señala que la superficie es reflectante y lustrosa. Por otro lado, las propiedades químicas de los metales son: la reactividad hace referencia a la capacidad para reaccionar químicamente, especialmente con ácidos y bases. La oxidación es la tendencia de perder electrones, formando óxidos o reaccionando con el oxígeno. La capacidad para formar compuestos, es decir, la facilidad para unirse a otros elementos y formar, por ejemplo, sales. La electronegatividad indica la tendencia a atraer electrones, y en los metales es generalmente baja. Y por último, la resistencia a la corrosión alude a la capacidad para resistir la degradación por factores ambientales. Continuamos con las aleaciones metálicas. Las aleaciones son sustancias metálicas homogéneas compuestas por dos o más elementos. Incluyen elementos metálicos y también pueden contener no metálicos. Conservan las características de los metales, pero por la combinación de elementos se mejoran sus propiedades físicas y mecánicas. Existen dos tipos de aleaciones: las aleaciones ferrosas y no ferrosas. Como su nombre indica, hace referencia a la presencia del elemento hierro o a su ausencia. Las aleaciones ferrosas son aquellas que tienen al hierro como su componente base. Se caracterizan por ser abundantes, producirse mediante extracción, refinación y fabricaciones relativamente económicas. Además, son muy versátiles por su amplia gama de propiedades físicas y mecánicas. El elemento aleante más importante en las aleaciones ferrosas es el carbono. Su contenido determina el tipo de aleación y sus propiedades. Cuanto mayor es el contenido de carbón, mayor dureza y resistencia, pero la ductilidad y la maleabilidad se ven afectadas. Sus propiedades cambian de acuerdo a los elementos aliantes y su cantidad, pero son generalmente susceptibles a la corrosión. Las aleaciones ferrosas se pueden clasificar en los aceros y el hierro fundido. El acero, compuesto por hierro y carbono, puede ser de bajo, medio o alto nivel de carbono, y de baja aleación, es decir, que tiene menos del 8% de elementos de aleación, y alta aleación si tiene más del 8%. En las fundiciones que se tratarán más adelante se encuentran el hierro gris, el hierro dúctil y el hierro blanco y el hierro maleable. Las aleaciones no ferrosas son aquellas que no contienen hierro. Se caracterizan por tener mayor resistencia a la corrosión, menor peso y en algunos casos mejor conductividad eléctrica o térmica, en comparación con las ferrosas. Se clasifican según el metal base o alguna característica particular. Entre las más importantes se encuentran las aleaciones de cobre, como el bronce y el latón, las cuales tienen excelente conductividad eléctrica y térmica, alta resistencia a la corrosión y buena maleabilidad. Las aleaciones de aluminio, de magnesio y de titanio se caracterizan por tener bajo peso y alta resistencia. Estas aleaciones tienen usos industriales en la construcción, la automatización, la aviación y la electrónica. Los metales refractarios tienen una alta resistencia al calor, de hasta 3400 grados Celsius, y a la corrosión. Los superaleaciones se caracterizan por mantener sus propiedades mecánicas y térmicas en condiciones extremas. Los metales nobles tienen una alta resistencia a la corrosión, al ataque químico y tienen gran conductividad eléctrica y térmica. Las aleaciones diversas que contienen plomo, estaño, circonio y zinc como metales bases. También existen aleaciones fundidas y forjadas. Las fundidas son aquellas a las que no se les puede dar forma por ser frágiles, y las forjadas son las que son susceptibles a deformaciones mecánicas. Continuamos con las aleaciones metálicas. Las aleaciones son sustancias metálicas homogéneas compuestas por dos o más elementos. Incluyen elementos metálicos y también pueden contener no metálicos. Conservan las características de los metales, pero por la combinación de elementos se mejoran sus propiedades físicas y mecánicas. Existen dos tipos de aleaciones: las aleaciones ferrosas y no ferrosas. Como su nombre indica, hace referencia a la presencia del elemento hierro o a su ausencia. Las aleaciones ferrosas son aquellas que tienen al hierro como su componente base. Se caracterizan por ser abundantes, producirse mediante extracción, refinación y fabricaciones relativamente económicas. Además, son muy versátiles por su amplia gama de propiedades físicas y mecánicas. El elemento aliante más importante en las aleaciones ferrosas es el carbono. Su contenido determina el tipo de aleación y sus propiedades. Cuanto mayor es el contenido de carbón, mayor dureza y resistencia, pero la ductilidad y la maleabilidad se ven afectadas. Sus propiedades cambian de acuerdo a los elementos aliantes y su cantidad, pero son generalmente susceptibles a la corrosión.
Las aleaciones ferrosas se pueden clasificar en los aceros y el hierro fundido. El acero, compuesto por hierro y carbono, puede ser de bajo, medio o alto nivel de carbono y de baja aleación, es decir, que tiene menos del 8% de elementos de aleación, y alta aleación si tiene más del 8%. En las fundiciones que se tratarán más adelante se encuentran el hierro gris, el hierro dúctil y el hierro blanco y el hierro maleable. Las aleaciones no ferrosas son aquellas que no contienen hierro. Se caracterizan por tener mayor resistencia a la corrosión, menor peso y en algunos casos mejor conductividad eléctrica o térmica, en comparación con las ferrosas. Se clasifican según el metal base o alguna característica particular. Entre las más importantes se encuentran las aleaciones de cobre, como el bronce y el latón, las cuales tienen excelente conductividad eléctrica y térmica, alta resistencia a la corrosión y buena maleabilidad. Las aleaciones de aluminio, de magnesio y de titanio se caracterizan por tener bajo peso y alta resistencia. Estas aleaciones tienen usos industriales en la construcción, la automatización, la aviación y la electrónica. Los metales refractarios tienen una alta resistencia al calor, de hasta 3400 grados Celsius, y a la corrosión. Los superaleaciones se caracterizan por mantener sus propiedades mecánicas y térmicas en condiciones extremas. Los metales nobles tienen una alta resistencia a la corrosión, al ataque químico y tienen gran conductividad eléctrica y térmica. Las aleaciones diversas que contienen plomo, estaño, circonio y zinc como metales bases. También existen aleaciones fundidas y forjadas. Las fundidas son aquellas a las que no se les puede dar forma por ser frágiles y las forjadas son las que son susceptibles a deformaciones mecánicas. A continuación, el tercer tema, la fabricación de metales y métodos de producción. La fabricación de metales es fundamental para el desarrollo de una amplia gama de productos, desde herramientas, maquinarias, hasta estructuras y componentes electrónicos. Cada etapa del proceso de fabricación de metales requiere una técnica específica para lograr una calidad, resistencia y precisión en los materiales. Estas son las diferentes categorías y técnicas de fabricación, la que encontramos conformado, fundición y misceláneos. Cada una de estas áreas cuenta con métodos únicos que se adaptan a las necesidades específicas de las industrias. A continuación comenzaremos con las operaciones de conformado. Estas se caracterizan por inducir una deformación plástica en los metales mediante la aplicación de fuerzas externas. La mayoría de estos metales son lo suficientemente dúctiles como para experimentar una deformación permanente sin llegar a sufrir fracturas o agrietarse. Estas técnicas se pueden clasificar en dos, cuando se trabaja en frío y cuando se trabaja en caliente. Las técnicas de conformado que tenemos primeramente es forjado, que consiste en la deformación del material mediante la aplicación de fuerzas de compresión continua. Para ello se utilizan matrices que le dan forma a la pieza. Estas se clasifican en matriz cerrada, que es como para figuras más complejas, y figuras abiertas, que es para figuras geométricamente más simples, y esto pues permite tener varias formas específicas. La siguiente es laminado, que implica pasar el metal por unos rodillos, lo que produce una reducción del espesor y un alargamiento de la pieza. Con el laminado se obtienen varias formas circulares, así como las vigas y perfiles de ferrocarriles. Otras técnicas que tenemos es la extrusión, que consiste en forzar el paso de una barra de metal a través de un orificio de una matriz. Esta se da mediante la fuerza aplicada por un pistón. De esta manera, pues, la pieza extruida emerge con la forma deseada y con una sección transversal reducida. Los productos que podemos obtener de esta pueden ser varillas, tubos o figuras que sean geométricamente complejas. La segunda área que tenemos es fundición del metal. Esta consiste en crear piezas a partir del vaciado del metal líquido en moldes que al solidificarse asumen su forma. Cada una de estas técnicas ofrece ventajas y desafíos particulares. En primera instancia tenemos fundición en arena. Esta utiliza la arena como un molde para crear piezas del metal fundido. Este proceso permite fabricar piezas complejas como los partes de automóviles, bacadas de motores, entre otros. Tiene como ventaja reducir defectos internos y costos de producción. La siguiente es fundición a presión. Esta consiste en inyectar el metal líquido dentro de un molde metálico cerrado. Este método produce piezas con alta precisión dimensional y acabados superficiales. Es adecuado para crear piezas pequeñas y geométricamente complejas como las carcasas de electrodomésticos y pues permite obtener altas tasas de producción. La siguiente técnica que tenemos es la fundición con cera. Esta es una técnica que se basa en utilizar un modelo de cera como un patrón para crear moldes. Este proceso consta de los siguientes pasos. Se crea un modelo de la pieza deseada en cera. El modelo de cera se recubre con un material refractario, como se muestra en la siguiente imagen. Se funde y se extrae la cera dejando un molde hueco con la forma deseada y finalmente se vierte el metal líquido en el molde para obtener la pieza final. Las principales ventajas de este método son que permiten obtener piezas con gran precisión dimensional y detalles complejos, es adecuado para crear piezas pequeñas y produce acabados superficiales de alta calidad. Esta técnica es utilizada más que todo en la fabricación de joyas, piezas de arte, implantes médicos, entre otros, que necesiten alto nivel de detalles y precisión. La siguiente es fundición de espuma perdida. Esta es una técnica que utiliza el patrón de la espuma de polistireno como un modelo para crear el molde. Es al igual que la técnica anterior, también se crea el molde, pero pues esta vez es de espuma de polistireno. Y se sumerge en un material refractario en el cual después se vertirá el metal fundido para derretir la espuma y tomar su forma. Este también permite crear piezas pequeñas y complejas con detalles finos, es más sencillo y rápido y económico, y pues genera menos residuos en comparación de otros procesos de fundición. Esta técnica se utiliza comúnmente para la fabricación de piezas de aluminio, como carcasas de electrodomésticos, componentes de automotrices y otras aplicaciones que requieren formas complejas y acabados de alta calidad. También tenemos la técnica de colada continua, que es un proceso de solidificación del metal donde el material fundido se vierte directamente en una forma continua. Esto para evitar el molde tradicional de ligotes. El objetivo principal de este es mejorar la eficiencia y calidad del producto final, logrando una uniformidad de la composición química y las propiedades mecánicas.
Y ya por último tenemos el área de misceláneos en la fabricación de metales. En esta tenemos áreas como técnicas como la metalurgia en polvos y la soldadura. Estas técnicas refieren a una variedad de métodos de fabricación y tratamientos que no encajan estrictamente en categorías tradicionales. En primera instancia tenemos metalurgia en polvos. Este es un proceso de fabricación que utiliza el metal en forma de polvo, ya que pues estos se compactan y luego se someten a un tratamiento térmico llamado sinterización. El objetivo de esta es crear piezas con poca porosidades, lo que resulta altamente resistente y tiene alta precisión dimensional. Y ya para terminar, tenemos la técnica de soldadura, que es una técnica de fabricación que une dos o más piezas metálicas con la aplicación de calor o presión, con o sin material adicional. Tenemos algunos tipos de soldadura, que es soldadura de arco y gas, que utiliza las fuentes de calor para fundir las piezas y unirlas. Y también tenemos soldadura fuerte y blanda, que se diferencia por la temperatura utilizada para fundir el material de aporte. Voy a explicar los procesos térmicos y los divido en tres puntos claves, que son los procesos de recocido, tratamientos térmicos, influencia del medio de enfriamiento, geometría y tamaño de la probeta. El tratamiento térmico de metales, como anteriormente mis compañeras lo mencionaron, varios fenómenos que son para entender el comportamiento de metales y las aleaciones de altas temperaturas. Estos fenómenos afectan las propiedades mecánicas durante los tratamientos térmicos. Los más comunes son las aleaciones comerciales y a continuación voy a especificarlos. El proceso de recocido es un tratamiento térmico que consiste en calentar un material a alta temperatura y luego enfriarlo lentamente para aliviar tensiones, aumentar la ductibilidad y la tenacidad y lograr una microestructura específica. El proceso incluye tres etapas: el calentamiento, el mantenimiento y el enfriamiento. El control del tiempo y de la temperatura es clave para evitar tensiones internas y defectos. El proceso de recocido tiene varias ramas, en el cual está el recocido por proceso, que el objetivo es abandonar los efectos de trabajo en frío, aumentar ductibilidad y ablandar metales endurecidos por deformación. La aplicación es en procesos de fabricación que requieren gran deformación plástica, y el proceso es calentar a temperaturas superiores a la recristalización, permitiendo recuperación y recristalización. También está el alivio de tensiones, que son las causas de tensiones residuales. Son las deformaciones plásticas, el enfriamiento no uniforme y las transformaciones de base. La solución del recocido de alivio de tensiones: se calienta la pieza a una temperatura adecuada y se mantiene el tiempo necesario, y se enfría a temperatura de ambiente de forma controlada. También está el proceso de aleaciones ferrosas, que el objetivo es mejorar el recocido de aleaciones ferrosas, que el objetivo es mejorar las propiedades de aleaciones de acero. Los límites de fase se utilizan en el diagrama de fases, destacando ciertas líneas. Y la composición y temperatura. Para los aceros hipoeutectoides se calienta justo por encima de A3 y para los hipereutectoides por encima de ACM. La normalización. El objetivo es refinar el tamaño de grano y mejorar la resistencia de acero. El proceso es calentar al menos al 55 grados centígrados por encima de la temperatura crítica. Luego enfriar al aire para obtener una estructura de grano fino y uniforme. El resultado es una mejor resistencia y uniformidad. También está recocido completo, que el objetivo es suavizar aceros de bajo y medio carbono para facilitar su mecanismo conformado. El proceso: calentar la aleación a unos 50 grados centígrados por encima de A3, luego enfriarlo muy lento en el horno. El resultado es una perlita gruesa, blanda y dúctil con una estructura de grano uniforme. También está el esferoidización, que el objetivo es mejorar la mecanizabilidad y la deformabilidad de aceros de alto carbono. El proceso es calentar justo por debajo de la euterectoide, que son como 700 grados centígrados, formar partículas esferoidales. También se puede calentar por encima de la eutectoide y enfriar lentamente. El resultado es alta ductibilidad y suavidad, mejor mecanismo y deformabilidad. El tratamiento térmico de los aceros. Para aceros martesíticos implica enfriar rápidamente una probeta austenitizada por un medio de temple, en el cual está el agua, el aceite o el aire, para lograr una alta conversión de martensita. La presencia de perlita o vainitas reduce las propiedades mecánicas. Durante el enfriamiento, la superficie se enfría más rápido que en el interior, lo que genera variaciones en la microestructura. El tratamiento térmico de los aceros también tiene sus ramas. Está la templabilidad. La templabilidad es la capacidad de un acero para endurecerse y formar martensita durante un tratamiento térmico, manteniendo su dureza desde la superficie hasta el interior. El ensayo también está el ensayo de templado Hominy. El ensayo Hominy
Evalúa la templabilidad del acero enfriado rápidamente, un extremo de una probeta con agua y midiendo la dureza en diferentes puntos a lo largo de la muestra. También están las curvas de templabilidad. En el extremo enfriado rápidamente se forman martencita y la dureza es máxima. A medida que disminuye la velocidad del enfriamiento se forma más perlita y venita, reduciendo la dureza. La curva de templabilidad muestra cómo la dureza disminuye con la distancia desde el extremo templado, indicando la capacidad de aleación para formar martensita. En la gráfica que tengo aquí en la diapositiva se puede ver ese fenómeno. Influencia del medio ambiente. Y por último, la influencia del medio de enfriamiento, tamaño y geometría de la probeta. Está el medio de enfriamiento, que son el agua, que es el enfriamiento. Aplicaciones industriales. Antes de adentrarnos en las aplicaciones de las aleaciones metálicas, es fundamental entender por qué estos materiales son tan valiosos en diversas industrias. Esto se debe a las propiedades resultantes de los procesos térmicos, donde se permite ajustar las características clave de los metales que no solo optimizan el rendimiento del material, sino que también amplían su vida útil. Y esto resulta crucial en sectores donde la seguridad y la durabilidad son esenciales. Algunos ejemplos de las principales industrias donde encontramos aleaciones metálicas son la industria de la construcción y la infraestructura, la industria médica y la industria electrónica y tecnológica. En la industria médica encontramos aleaciones como el acero inoxidable y el titanio. La principal aplicación que se les da a esta es en implantes quirúrgicos, en herramientas médicas y las prótesis. Esto debido a su alta resistencia a la corrosión y su compatibilidad biológica. En la industria de la construcción encontramos aleaciones como los aceros estructurales, que son usados en las vigas y en las estructuras de los puentes y los edificios, debido a sus características como la resistencia mecánica, su durabilidad y su ductilidad. También están las aleaciones de cobre y bronce. Estas se usan en los sistemas de plomería y en el cableado eléctrico, debido a su alta conductividad y su resistencia a la corrosión. En la industria electrónica y tecnológica encontramos aleaciones como los aceros de cobre. Los principales usos que se le da es en conductores eléctricos y circuitos eléctricos. Esto debido a que son excelentes conductores eléctricos, tienen gran resistencia mecánica y tienen durabilidad y son eficientes. Otras aleaciones sería la aleación de aluminio y magnesio. Este se usa sobre todo o principalmente en las carcasas de dispositivos eléctricos. Esto debido a su ligereza y su capacidad de reducir o disipar el calor. Su importancia. Para comprender el papel crucial de las aleaciones metálicas en el desarrollo industrial, es necesario conocer no solo sus aplicaciones, sino también la importancia que tienen los procesos de fabricación y tratamiento térmico en la obtención de propiedades específicas. Estos procesos permiten mejorar características donde se adaptan los materiales a las necesidades de cada industria. Así, las propiedades resultantes determinan el rendimiento y la durabilidad de los productos finales. En esta diapositiva se describen las propiedades clave de los metales y aleaciones que los hacen adecuados para diversas aplicaciones industriales. Algunas propiedades destacadas son la resistencia mecánica. En esta aumenta la capacidad del material para soportar cargas sin deformarse, lo que lo hace esencial en aplicaciones donde el metal debe resistir fuerzas intensas. Otra propiedad es la dureza. En esta se mejora la resistencia al desgaste y a los impactos, lo que permite que el metal soporte condiciones de uso intensivo y prolongado sin sufrir daño. Otra es la resistencia a la corrosión. En esta se protege al metal en ambientes agresivos como en contacto con humedad o productos químicos. En esta se evita el deterioro del material y aumenta su vida útil. La tenacidad incrementa la capacidad de absorber energía antes de fracturarse, permitiendo que los materiales resistan golpes o tensiones sin quebrarse fácilmente. La propiedad de ductilidad permite que el material se deforme sin romperse, lo que es importante en procesos de fabricación que requieren estiramiento o moldeado de metal. En conjunto, estas propiedades son determinantes para la selección de metales en la fabricación de productos que deben ser fuertes, duraderos y capaces de resistir condiciones adversas. Para finalizar esta presentación, podemos concluir que la combinación de procesos de aleación y tratamientos térmicos nos permite desarrollar materiales con propiedades adaptadas a las necesidades específicas de cada industria. Esta capacidad de personalización es fundamental para crear productos más eficientes, que sean más seguros y duraderos, y así superando desafíos de rendimiento que antes eran inalcanzables. Agradecemos su atención y esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor la importancia de los metales y sus tratamientos en el desarrollo industrial. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta presentación.